Hola a todos, soy Francisco Almenar Pineda, profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Quiero dar las gracias por la oportunidad de realizar esta ponencia sobre la inteligencia artificial en el sector farmacéutico y los nuevos retos que supone para el derecho penal dentro del Congreso Internacional sobre Ciencias Jurídicas, Empresa y Sociedad. Las nuevas tecnologías están dando lugar a una nueva era digital. Podemos decir que ya en los años 90, con la aparición de Internet en los hogares, la llegada del ciberespacio al uso doméstico, se inicia una nueva etapa que podríamos decir es la revolución tecnológica, una revolución tecnológica que ahora avanza a pasos agigantados con la llegada de la inteligencia artificial. Esto, en un primer momento, con Internet supuso que una ingente cantidad de información pudiese llegar a cualquier persona prácticamente en cualquier lugar del mundo con un dispositivo que tuviera acceso a ese nuevo medio de comunicación y de información como era Internet, pero ahora con la inteligencia artificial ha surgido un nuevo mecanismo, una nueva herramienta que además es capaz de procesar información y ofrecer soluciones u objetivos en la medida en que se soliciten y se cuente con los medios necesarios para ello. De tal manera que es un nuevo paso más en la era digital. Esto está suponiendo mejoras en todos los aspectos de la vida de las personas, especialmente en materia de salud o de sanidad, que es a lo que se va a referir mi ponencia, puesto que tenemos claros ejemplos en el caso del hospital que ya funciona con inteligencia artificial en Beijing, con una precisión del 93,06% en sus diagnósticos y con la capacidad de atender a 3.000 pacientes diarios. Sin embargo, todas estas bondades que presenta la inteligencia artificial no dejan de ir acompañadas de una serie de riesgos para las normas o los bienes jurídicos tal y como eran entendidos hasta ahora en el aspecto relativo a su protección o a la prevención de nuevos peligros para esos bienes, para los derechos y libertades de las personas que suponían antes las herramientas o instrumentos con los que se contaba. De tal manera que en la industria farmacéutica encontramos numerosos beneficios por el uso que se está haciendo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos fármacos. Descubrir un fármaco tradicionalmente era un procedimiento largo y costoso en dinero, en recursos materiales y en recursos personales, puesto que requería de experimentación y una larga investigación. Ahora, con la inteligencia artificial es posible analizar grandes cantidades de datos en un tiempo récord y además hacer posible que se prevean o sean previsibles las reacciones que, por ejemplo, determinados compuestos químicos o moléculas puedan tener entre sí. Entonces, todo esto supone una mayor rapidez y reducción de costes en el descubrimiento de fármacos. Además, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito farmacéutico también hace posible la individualización o la personalización de tratamientos. Si tradicionalmente con los mecanismos, digamos, analógicos se realizaba desde el sector farmacéutico una previsión de tratamiento generalizado, pues para un determinado grupo de personas que tenían o padecían una determinada enfermedad, se facilitaba este fármaco. Ahora con la inteligencia artificial es posible individualizarlo, realizar tratamientos individuales, porque esta herramienta, esta tecnología permite analizar de forma individualizada el historial clínico o los análisis de una persona en concreto. Y es posible también que con la inteligencia artificial se prevea la evolución de una determinada enfermedad en un sujeto. Y por último, todo esto, el hecho de que de una forma más rápida y menos costosa se puedan hallar nuevos medicamentos o que se realicen tratamientos individualizados, obviamente repercute en la optimización también de recursos, porque nos encontraremos con que desde el punto de vista de la logística será posible, por ejemplo, con la inteligencia artificial ya es posible reducir gastos en rutas de transporte, determinar la forma de hacer llegar a más personas los medicamentos, es posible también gestionar inventarios, localizar dónde se producen desabastecimientos o accesos y también prever fraudes en este tipo de actividades.
En definitiva, todo esto son beneficios que nos aporta la inteligencia, o está aportando ya la inteligencia artificial a la industria farmacéutica. Pero todos esos beneficios también suponen retos, suponen nuevos retos para el sistema normativo, en especial para el derecho penal, porque es necesario determinar si con el uso de esas tecnologías se causan daño, quién lo ha causado. ¿Lo ha causado el que ha creado la inteligencia artificial? ¿El propietario del sistema que usa la inteligencia artificial? ¿El usuario de esa inteligencia artificial? ¿O incluso es responsable del daño causado la inteligencia artificial? Además, la inteligencia artificial necesita datos. ¿En qué medida se puede ver infringida la normativa sobre protección de datos o cómo se pueden proteger los datos personales cuando son utilizados por una inteligencia artificial? ¿Qué pasa además si esa inteligencia artificial en la innovación de medicamentos copia un procedimiento o una invención protegida por una patente? ¿Se pueden ver vulnerados derechos de propiedad industrial? ¿O qué pasa si se manipulan datos o se realiza una publicidad engañosa si no funciona ese medicamento que sea creado por la inteligencia artificial? Puede dar lugar a fraudes o falsedades. Por ello voy a empezar refiriéndome al primero de esos aspectos, la responsabilidad penal. ¿De quién es la responsabilidad penal? Sabemos que en nuestro derecho penal, en nuestro Código Penal, se dice que son responsables de los delitos los autores y cómplices. Es lo que dice el artículo 27, y que autor, según el artículo 28, es el que realiza el hecho por sí mismo, conjuntamente o por medio de otro del que se vale de instrumento, siendo también considerado autor o equiparándose el que induce a otro u otros a realizarlos de forma directa y considerando también la figura del cooperador necesario. Pero es que además es responsable también, conforme al artículo 29 del Código Penal, quien colabora con la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos, que es el cómplice. Entonces, a efectos de determinar la responsabilidad cuando se causa un daño, ¿quién puede ser el responsable? Por ejemplo, si se emite por la inteligencia artificial un falso positivo o un falso negativo. Falso positivo entendiendo que se concluye por medio de esta herramienta que una persona está enferma siendo que no lo está, es un falso positivo. O bien que ese mismo sujeto no padece anomalía o alteración alguna, es un falso negativo, cuando en realidad sí lo es. En realidad sí que padece esa enfermedad o la anomalía que sea, y la inteligencia artificial ha dicho que no. Se puede poner en peligro, grave peligro, la salud o dañar la salud. Entonces, en estos casos es necesario determinar y tener claro en nuestro sistema normativo penal quién puede ser responsable. Y entonces estos son los retos que se plantean desde el punto de vista de la responsabilidad. Los obstáculos para determinar esa responsabilidad, porque la inteligencia artificial ahora es un instrumento que puede analizar datos, puede analizar su entorno, puede procesar información y tomar decisión. Entonces, este es el principal reto en este primer aspecto. ¿Qué propuestas considero más sencillas o más factibles para tratar de eludir o que se eviten responsabilidades cuando se usa la inteligencia artificial? Pues bueno, aquí sin duda la transparencia va a ayudar mucho. Si se tiene claro, se informa en todo momento de cómo se está utilizando esa inteligencia artificial y por quién, pues la transparencia nos va a hacer posible concluir quién es el responsable del daño causado. Otra opción son ofrecer garantías de fiabilidad, regulando sistemas de prevención, donde sean las propias personas jurídicas, en este caso las empresas farmacéuticas, quienes respondan de los resultados lesivos, por razones de justicia, porque aunque se ha propuesto que estemos a un sistema de responsabilidad objetiva donde el sistema de inteligencia artificial o el propietario del sistema responda, es posible que el propietario sea insolvente o el propietario haya adoptado medidas de prevención. Por eso parece más justo, equitativo el sistema de responsabilidad moral de la persona, responsabilidad de la persona jurídica, de la persona moral, porque obligará a que esa persona moral, en la empresa farmacéutica, esa persona jurídica, esa empresa, adopte medidas de prevención y además a todos los que la integran, todas las personas físicas, actúen de forma cautelosa, porque la consecuencia, si se sanciona a la persona jurídica, va a ser perjudicial para todos y no solo para uno de ellos. En segundo lugar, la protección de datos personales.
En la elaboración de medicamentos o la innovación se utilizan datos personales de los que participan en ensayos clínicos, de los pacientes o incluso de los médicos que van a utilizar esos medicamentos. Por eso puede verse comprometido el derecho fundamental a la intimidad o el derecho a controlar esos datos, el derecho a la privacidad en el sentido positivo, que los usuarios sepan qué se hace con esos datos. Tenemos una normativa específica que es el reglamento 2016/679, reglamento comunitario, y la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre. Se pueden ver infringidos y esto es un riesgo, se puede en la medida en que se utilizan esos datos sin consentimiento o se alteran o se crean clasificaciones de pacientes, por ejemplo, en función de la enfermedad que padecen, ya se están utilizando esos datos o se pueden manipular y quizás no lo sepa el paciente o se vean vulnerados sus derechos. Incluso para los casos más graves, el artículo 197 del Código Penal castiga al que acceda a datos reservados o los utilice de carácter personal o familiar que se hayan registrados, incrementando más las penas aún cuando son los titulares de esos registros, incrementando más las penas aún cuando son datos sensibles, como se trata en estos casos sanitarios, datos sensibles que pueden revelar la ideología, religión, creencias o la enfermedad que un sujeto padece. Esto agrava todavía más la pena y el artículo 197 todavía establece otra superagravación cuando las conductas se realizan con ánimo de lucro, que es lo que sucede aquí. Las empresas farmacéuticas actúan con ánimo de lucro. Todo esto nos obliga, es un nuevo reto en el uso de la inteligencia artificial por el sector farmacéutico, que supone un nuevo reto. Y aquí las propuestas pueden ser la autorregulación, como hace Farmaindustria, la Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria, propone que ellos mismos, de forma transparente y con consentimiento informado, sean las que se encarguen de esa protección de datos. Pero es un carácter voluntario, la autorregulación es voluntaria y la única consecuencia de infringir este régimen es que, en el peor de los casos, la empresa farmacéutica sea expulsada de Farmaindustria. Pero parece más adecuado establecer un régimen en el cual sea imperativo cumplir con las normas, porque es que la consecuencia, cuando nos estamos refiriendo a protección de datos, la consecuencia es que se puede incurrir incluso en el delito del artículo 117. Por eso parece más adecuado unas normas imperativas. Las normas imperativas pues determinarán que de una forma transparente, con un seguimiento, con unas auditorías, se pueda concluir quién es el responsable de esa vulneración de datos personales. Y en consecuencia, pues se establezcan normas imperativas que puedan tener consecuencias penales. Normas administrativas que acompañen a la normativa penal que prevea el uso de la inteligencia artificial en los datos personales. Otro de los problemas que se pueden plantear es en materia de propiedad industrial. Si se trata de innovar en medicamentos, pues se puede vulnerar un derecho que ya está protegido, se puede copiar una invención que ya existe, se puede modificar una invención que ya existe, respecto a la cual una empresa farmacéutica ha invertido muchos recursos, y lo puede hacer la inteligencia artificial de otra empresa con apenas recursos, y esto puede detener o puede frenar las grandes inversiones en innovación. Si puede llegar otra inteligencia artificial y copiarla, entonces en el peor de los casos incluso se puede llegar a incurrir en un delito de los previstos en los artículos de 273 a 277 del Código Penal por vulneración de esos derechos de propiedad industrial. Y aquí esto es un nuevo reto: cómo prevenirlo y quién es el responsable de copiar patentes. Aquí de nuevo, pues en la prevención es necesaria, o considero más sencillo o factible, establecer un sistema de transparencia y rendición de cuentas, auditorías en los cuales se puede hacer un seguimiento de todo el procedimiento por la transparencia que se ofrezca. Y esto exige una regulación detallada, no en el ámbito penal, pero sí las consecuencias penales cuando no se cumple con esa normativa que lo regule, normativa administrativa que lo regule. Para los casos más graves, consecuencias penales. Y además la responsabilidad no podemos determinarla en la inteligencia artificial. Como dice de la Cuesta, la inteligencia artificial ni determina los medios ni las conclusiones. Es alguien que la dirige, quien le dice quiero llegar a este objetivo u ofréceme una propuesta. Pero no es ella misma la quien toma la iniciativa, adopta los medios y ejecuta la propuesta, es un tercero. Por tanto, no puede ser inteligencia artificial. Y me remito aquí al caso Davus, que era un método o una herramienta de inteligencia artificial que su creador, el señor Stephen Taylor,
proponía que fuera inventora y lo presentó en varios estados, llegando en el año 2022 a ser aceptado por el Tribunal Federal de Australia, si bien luego la decisión fue revocada por el Pleno por el hecho de entender que al fin y al cabo siempre detrás de una inteligencia artificial hay una persona jurídica que la utiliza. Sin llegar a estos puntos, parece más adecuado pues que efectivamente que se regule en el ámbito penal, como he dicho, con una responsabilidad de la persona jurídica. Por último, fraudes y falsedades, porque también el uso de la inteligencia artificial puede determinar delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, contra el mercado, contra los consumidores, en la medida en que se puede utilizar información manipulada, se puede engañar a los organismos controladores de fármacos, se puede llegar a engañar a los particulares. Tenemos ya preceptos que regulan las falsedades o la alteración de precios en el mercado, los artículos 282, 284, 393, las estafas del 248, 249, pero estos preceptos tienen límites porque o bien se requiere un ánimo de perjudicar, o bien se requiere, como son en las falsedades del artículo 393, la alteración de precios, el hecho de que se pueda causar un grave perjuicio a los consumidores del artículo 282, que si no concurren pues no darán lugar al delito. Entonces esto también en ámbito de fraudes y falsedades requieren de una nueva regulación que contemple los delitos relativos a la inteligencia artificial. Cuando se utilice este tipo de instrumentos será necesario que nuestro Código Penal se adapte, que incorpore esas previsiones, porque si no, no va a poder aplicarse porque no está contemplado actualmente tal y como se puede utilizar y se pueden dañar esos bienes jurídicos. Es necesario, como vengo diciendo, una mayor transparencia que determine una mayor facilidad para la supervisión regulatoria. Además, existe ya la propia inteligencia artificial para realizar sistemas predictivos para evitar, a fin de evitar ese tipo de delitos, como es PredPol o la I2AN, que concluyen también cuando se están utilizando con fines ilícitos o cuando se puede causar un resultado ilícito. Es necesaria una colaboración internacional porque la inteligencia artificial ahora tiene una perspectiva global, especialmente cuando se trata de empresas farmacéuticas. Es necesaria colaboración internacional y, en definitiva, incluir en nuestro Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas farmacéuticas, que hagan uso de esta tecnología de una forma indebida o causando riesgos más allá de lo permitido. En definitiva, y con esto concluyo, es evidente que la inteligencia artificial nos aporta numerosos beneficios, pero es necesaria una adaptación del sistema penal a las nuevas realidades a fin de posibilitar que esa innovación reporte beneficios para las empresas farmacéuticas, pero en equilibrio, su avance sea con un equilibrio en la protección de los derechos y libertades de las personas. Muchas gracias a todos y saludos.